Buen Buen día. día. Buenos días. Bueno, hoy vamos a hacer el coloquio en un ratito, así que espero que ingrese más gente. Si tienen alguna duda del trabajo práctico, el momento es ahora de consultar, porque voy a hacer un repaso teórico y después vamos a hacer el coloquio. Así que si quieren ver algún ejercicio en particular o alguna duda, pregunten ahora, antes de empezar. Si no, comienzo. Igual les quiero recordar que mañana a las 9 de la mañana hay una clase de consulta a cargo de la profe Mica, que mandaron ya la información al grupo. Y a la tarde, a las 6 de la tarde, si no me equivoco, un taller de GitHub a cargo del profe Hernán, para los que quieran entrar. Bueno, entonces empiezo, si no hay dudas. Bien. Consulta, en este archivo que yo les pasé, ¿ustedes pueden escribir o no? Lo vuelvo a compartir igual, porque voy a seguir escribiendo acá. Está lector, supongo editor. Creo que ahí podrían escribir. Por la duda, ¿ustedes lo quieren completar con algo? No, no se podía, tenías que crear una copia. Pero bueno, creo que ahora sí se va a poder. Bueno, ahí les comparto el archivo donde va a quedar lo que voy a escribir hoy. Aquí hay un compañero, no sé si ya ingresó. A ver. Mm, Bueno, empiezo entonces. Igual en un rato hacemos el coloquio. Supongo que ya va a ir ingresando más gente. Vamos a hacer un repaso de los contenidos que estuvimos viendo durante este módulo. Estuvimos viendo los tipos de datos estructurados, las listas. Eh, las listas las podemos construir, instrucción pongamos, con el constructor list, o también yo puedo definir una lista vacía simplemente con paréntesis, no con corchetes, o cargarla yo con datos, por ejemplo, con cualquier tipo de datos, ya que las listas son heterogéneas. Entonces, vamos a escribir eso también. Pueden guardar cualquier tipo de dato, entonces yo puedo tener una lista numérica y también puedo tener algún elemento que sea una cadena de texto o un tipo de dato booleano y esas cosas. ¿Qué más? Bueno, las listas sabemos que son mutables. ¿Qué más sabemos de las listas? Que para acceder a los elementos se hace el acceso por índice. Es decir, yo puedo decir el elemento de la lista que esté en la posición 0. Y algunas funciones de listas, por ejemplo, para agregar un elemento era append y recibe como parámetro un elemento, o tenemos para la función para eliminar un elemento era del elem, otra era remove elem, Después teníamos el insert, que recibía un índice y un elemento. Entonces en ese índice guardaba el elemento que yo estaba pasando por parámetro.
Otra función era index elemento, que me retornaba la posición en la que se encontraba ese elemento. También tenemos la función len, que me devuelve el tamaño de la lista. La función sort para ordenar. La función pop también servía para eliminar un elemento. Y bueno, si hay otras más, después las completo, lo que me acuerdo por ahora. Voy a escribir acá arriba lo del índice. Los índices en Python podían tener posiciones positivas y negativas. Generalmente, estas posiciones inician en 0. Es decir, el primer elemento de una lista siempre es la posición 0. ¿Y qué más quería escribir? A lo de mutables e inmutables. Mutables eran las estructuras que permiten modificar su contenido. Modificar su contenido. Entre ellas teníamos las listas, conjuntos y diccionarios. Y las inmutables eran lo contrario, las que no permiten modificar su contenido. Entre los tipos de datos inmutables teníamos los números enteros, floats, las cadenas, es decir, los strings, y las tuplas. Okay, ahora vamos a escribir sobre las tuplas. La construcción se hacía con la palabra reservada tuple, o yo podía definir números así separados por comas, o también, entre paréntesis, definir una tupla vacía. Las tuplas son también heterogéneas, pueden guardar cualquier tipo de dato. Vamos a poner acá heterogéneas. También puedo calcular el tamaño de una tupla. Las tuplas son inmutables, entonces no tengo muchas operaciones que hacer con ella, y el acceso también es a través de índices. Vamos a poner tupla, una cosa así. Bien, ¿qué más me está faltando escribir? Vamos a escribir acá arriba también lo del slicing, que significaba rebanar. El slicing permite acceder a una porción de una estructura, una porción de una lista, una porción de una tupla. Permite acceder a una porción. La sintaxis más o menos del slicing era entre corchetes, y le tenía que pasar un valor de inicio, 2 puntos, un valor de fin, 2 puntos, y era opcional lo del salto. Al igual que el range, el slicing recorre hasta fin -1, hasta el valor que yo le pase por fin -1. También, si no le paso ningún valor, asume que toma todos los datos. En este ejemplo, por ejemplo, toma todos los elementos con salto de 2. Todos los elementos de una lista haciendo un salto de 2. Si no le paso ningún valor de inicio y de fin. Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, vamos a diccionarios. Si se acuerdan de alguna cosa, me dictan y lo anotamos. ¿Sí? Este archivo es está en el link que les acabo de pasar por chat.
Bien, la construcción de diccionarios lo podíamos hacer con el constructor dict, o puedo definir un diccionario vacío entre llaves, o definirlo yo con algunos datos. Era clave, valor, otro elemento podía ser clave 1, valor 1 y así sucesivamente. A diferencia de las listas y las tuplas, los diccionarios se acceden a través de claves. Otra cosa importante de los diccionarios es que las claves no pueden ser repetidas. También son mutables. ¿Qué más podemos escribir? Bueno, por ejemplo, con dict.get y una clave, yo puedo obtener el valor asociado a esa clave. Pues teníamos las funciones para recorrer el diccionario, recorrer claves o recorrer valores. Dict.items. Voy a recorrer el diccionario completo. Con dict.case voy a recorrer llaves o claves. Y con dict.values recorro valores. ¿Qué otra cosa? Bueno, para agregar un elemento al diccionario podría hacer lo siguiente. Dict, escribirle una clave y a eso asociarle un valor. También puedo hacer un update para actualizar un diccionario. Dict.update. Y este recibe un diccionario con una clave y un valor. Esto lo que hace es actualizar el valor asociado a esa clave y si no, si esta clave no se encuentra en el diccionario, la agrega al final. Así funcionaba el update. Y no me acuerdo otra cosa de diccionarios. El punto get ya lo hice, sí. Bueno, pasamos a conjuntos entonces. Conjuntos. ¿No faltaría en diccionario el ejemplo en el que llama un diccionario dentro de otro diccionario? O sea, si yo tendría algo así, por ejemplo, clave 1 y acá otro diccionario, así. Sí, tal cual, como en el ejemplo de la calculadora que estuvimos haciendo. Y por ejemplo, vamos a escribir acá, si yo quiero acceder, pongámosle mejor nombre, acá pongámosle, no sé, no, acá pongámosle nombre, valor y a esta clave pongámosle DNI, una cosa así. Entonces, si yo quiero actualizar el valor de esto, debería acceder a diccionario que tiene la clave DNI y a eso el que tiene la clave nombre y ahí actualizo el valor. Una cosa así, ¿eso me decías? Sí, sí. Ok. Entonces de esta manera estoy accediendo al diccionario que está dentro de esta clave. Bien. Estamos con conjuntos. La construcción lo podemos hacer con el constructor set o definir un conjunto vacío o bien un conjunto con valores numéricos o con cualquier tipo de dato. Los conjuntos no aceptan elementos repetidos. ¿Qué más? Bueno, también puedo calcular el tamaño de un conjunto, agregar un elemento, eliminar un elemento, discard element. ¿Qué otra cosa? Puedo hacer la unión de conjuntos, suponiendo que A sea un conjunto, lo puedo unir con B o hacer la intersección. También puedo hacer la diferencia entre conjuntos.
Pues por otro lado teníamos los operadores de pertenencia, puede decir si un elemento pertenece a un conjunto o si un elemento no pertenece a un conjunto. No necesariamente esto se usa solo con conjuntos, porque se acuerdan que también lo usábamos para ver si un carácter pertenecía a una cadena y funcionaba igual. Bueno, los conjuntos también son mutables, también son heterogéneos. Y estos no tienen acceso a través de índices. Accesos por índice, pongamos. Bien. Creo que eso sería más o menos algunas cosas de conjuntos. A ver, entonces tenemos los índices, los tipos de datos mutables, inmutables, el slicing, listas, tuplas, diccionarios y conjuntos. Eso es más o menos lo que vimos de los tipos de datos estructurados. Ahora vamos a ver algunas funciones del manejo de cadenas, que también lo vimos. Habían algunas que ya conocían y otras que la vieron ahora. Por ejemplo, string.lower, que era para convertir todo a minúscula. Otro era string.upper para convertir todo a mayúscula. Pues teníamos string.capitalize, que lo que hacía era convertir la primera letra en mayúscula. Por ejemplo, que yo tengo hola mundo. Hola mundo. Esto me devolvería hola mundo. Pues el otro era title. Así. Y esto, a diferencia del capitalize, lo que hacía era lo siguiente. Yo tengo hola mundo y me va a devolver la primera letra de cada palabra en mayúscula. Me falta la de acá. ¿Qué otra función teníamos? String count, que contaba cuántas veces aparecía este string en el string de acá. La otra era find, string.find. ¿Qué más teníamos? Bueno, el split y el join. Era string.join y este recibía un iterable. Entonces a este iterable lo unía a través de este string. Y el otro era el split. El split y este recibía también un string. Lo que hacía era separar este string en una lista a través de este string. El enlace de la clase. Al enlace, Pablo, al enlace te referís a esto de acá. Al link del collab. ¿O a qué? Lo vuelvo a enviar por las dos. Bueno, esas eran algunas funciones de manejo de cadenas que estuvimos viendo. Todas estas están igual bien detalladas en las diapositivas de las clases. Bien, continuamos. Continuamos entonces ya con funciones. Las funciones resuelven un problema en concreto. La construcción era la siguiente. Teníamos la palabra reservada def, después venía el nombre de la función que lo elegíamos nosotros, paréntesis y los parámetros. Que estos parámetros eran opcionales. Después venían los dos puntos y abajo, respetando la indentación, iba el resto de las instrucciones
que pertenecían a esa función, instrucciones. Y después teníamos la palabra reservada return, que retornaba un valor, lo cual también es opcional. Eso lo voy a escribir acá. Return es opcional. Okay. ¿Qué más teníamos de las funciones? Bueno, los de parámetro y eso lo voy a escribir afuera. Pero antes vamos a escribir algunas funciones. Le voy a poner funciones especiales, le pongo, que serían el filter, el map y zip. Filter recibía una función y un iterable como parámetro. Iterable. Que hacía, filtraba datos de este iterable de acuerdo a esta función. Ay, me da toque que no esté alineado. Bien, el map recibía también una función y un iterable, y lo que hacía era aplicar la función a cada elemento del iterable. Pongamos aplica función a cada elemento del iterable. Y el zip recibía dos iterables. Iterable, iterable. Pongamos 1 y 2 para que se entienda que son dos diferentes. Y este lo que hace es una especie de unión de iterables, generando una tupla. Pues otra función que también la podíamos usar para todos los tipos de datos estructurados era la función clear, que lo que hacía era vaciar una estructura. Hasta ahí estamos. ¿Quieren agregar algo? ¿Quieren preguntar algo? Estamos haciendo igual un repaso La función anónima. al lambda. Lambda. ¿Escuchan el ruido de...? ¿Sí? Sí, Sí. suavecito, pero sí. Ahí está pasando. Es un helicóptero. Se va a escuchar más fuerte. Ahí ya pasó. ¿Qué era lo que estaba diciendo? Aquí estamos haciendo un repaso rápido de todo lo que vimos en el módulo. Bueno, si ustedes después quieren ver la clase y usarla para repasar, para rendir el coloquio teórico. Función lambda recibía, ¿cómo podemos escribir acá? La sintaxis, ¿cómo puedo poner variable? Una cosa así. Necesito una variable. Dos puntos, eso sí, los dos puntos eran obligatorios y acá iba como una especie de condición. Pero no siempre es una condición porque también podía ser algún cálculo. ¿Se acuerdan cuando hacíamos x tal que x al cuadrado? Vamos a poner, no, instrucción pongo mejor. Así se entiende. ¿Qué más? Expresión, bueno, pongamos expresión. Argumentos. Pongamos acá
Tiene claras funciones pequeñas y anónimas. Ustedes pueden también, o sea, pueden usar esto acá, o también pueden hacer, por ejemplo, x igual a esta función, y acá, en vez de poner todo esto, directamente ponen x. Eso también funciona. Ayer lo hice como un ejercicio que después se los paso. Bueno, ¿qué más estábamos viendo? Teníamos funciones, funciones especiales, la función anónima. Bueno, escribamos lo de los argumentos. El ámbito de las variables. Teníamos ámbito global y local. El ámbito global son las que están definidas en el cuerpo del programa. Definidas. Accesibles desde cualquier punto. Y las de ámbito local estaban definidas dentro de una función. Solo existen dentro de ese ámbito. Ok. Pues teníamos los parámetros, que lo que hacía Python era distinguir entre los mutables y los inmutables. Los mutables era como estar pasando un parámetro por referencia. Y los inmutables era como estar pasando un parámetro por valor. ¿Qué toqué? Ahí vuelve el helicóptero. Se escucha de vuelta. Después tenemos los ARs y los keywords. Eso lo voy a escribir más abajo. Bien, los ARs lo definíamos con un asterisco. Esperen que pase el helicóptero. O ya no se escucha. No, no se lo escucho. Por ahora no. Ahora sí se va a escuchar. Se escucha fuerte acá. Ahora sí. Ahí se va a escuchar más fuerte. Raro. Le Ya están pasó. buscando, profe. Encima yo vivo justo en una avenida y se escucha todos los bondi, todo se escucha acá, quilombo. Tenemos argumentos, estos los reciben los valores como una tupla. Valores como una tupla. Y esto lo usábamos para pasar una cantidad variable de argumentos. Por otro lado teníamos los keywords, que se definían con doble asterisco. Y a diferencia de los ARs, recibían los valores como un diccionario. Como un diccionario. Y también lo mismo, servían para pasar una cantidad variable de argumentos. Pero esta vez era con nombre. Porque se acuerdan que acá arriba yo podía mandar, por ejemplo, la función y mandaba los elementos, claro, los parámetros así. En cambio acá yo llamaba a la función y tenía que pasar con nombre, por ejemplo, x igual a 1, x igual a y igual a 2 y así. Pero la diferencia principal era que los ARs los reciben como tuplas y los keywords los reciben como diccionarios.
Y por último, vimos librerías o bibliotecas, también le llaman, que es una colección de funciones. ¿Qué más? A estas librerías es necesario importarlas. Para importarla usaba la palabra reservada import y después iba el nombre de la librería. O también podía importar simplemente un módulo. Esto se hacía. Se ponía la palabra reservada from, el nombre de la librería, import, y ahí venía el nombre del módulo o de los módulos. Nombre de módulo. Y podíamos escribir otro más. Si entonces estoy diciendo de tal librería, solo importa tal módulo. En cambio, acá arriba estoy importando toda la librería y puedo usar todos los módulos o funciones que pertenecen a esa librería. Bueno, si algunas librerías eran la librería Math, la librería DateTime, Time, Random, OS, hay una librería de string también. Bueno, tenemos TK, PyQt, NumPy y bueno, un montón, entre otras. Más o menos un resumen bastante resumido de lo que vimos en este módulo. Creo que ahora, si no me equivoco, ustedes ya pueden editar este archivo que yo les pasé porque estaban como lector y ahora sí. Entonces, si ustedes creen que falta alguna cosa cuando estén estudiando, lo pueden completar. Y creo, si no me equivoco, se les actualizaría el archivo a todos los que tienen el link. ¿Alguna duda? ¿Quieren consultar? ¿Quieren ver algo del TP? ¿Quieren que repita algo o estamos? Parece que todo bien por ahora. Bueno, espero que les vaya bien el coloquio. Espero que hayan practicado. No está muy difícil el ejercicio, igual ahora lo vemos. ¿Quieren que empecemos con el coloquio o hacemos un break de 10 minutos? No sé si quieren hacer algo y empezamos con el coloquio. Decidan. O empezamos ya mismo. Decidan ustedes qué quieren hacer. Si quieren un break, bueno, 10 minutos y empezamos con el coloquio. Son las 10:38, bueno, 10:50, empezamos el coloquio. Voy a escribir acá.
continuemos. Bueno, falta un minuto, pero luego vuelvan. Antes de empezar el coloquio les quería mostrar un ejercicio. No me las quiero mandar con la pantalla. Ahora sí. ¿Se acuerdan del ejercicio 22? Les pedía una función para el IVA, una función para calcular el descuento, y después le pedía otra función donde llamaba a cualquiera de esas dos funciones que habían definido anteriormente y también recibía un diccionario. Bueno, en la otra comisión me plantearon la idea de hacerlo con lambda, ya que la función IVA y descuento solo tenían un simple cálculo. Entonces, este ejercicio quedaba de la siguiente manera. Yo definí un diccionario. Esto le podían haber pedido al usuario, los precios y los descuentos, bueno, iba a quedar mucho más lindo, pero para hacerlo más rápido yo definí un diccionario, donde tengo como clave el precio y como valor tengo los porcentajes de descuento o de IVA, pero son porcentajes. Después definía la función lambda, que como yo le dije hace rato, lo podía guardar como en una variable, que a una la llamé IVA y a la otra la llamé descuento. Y esta función lambda recibe una tupla. Recibía algo así. Una tupla donde el primer elemento sería el precio y el segundo sería el porcentaje. Recibe una tupla de cada elemento de este diccionario. O sea, recibe este elemento como una tupla, después este como una tupla y así sucesivamente. Entonces, en esa tupla, en la posición 0, yo voy a tener el precio y en la posición 1 el porcentaje de IVA. Entonces, por eso uso acá las posiciones para hacer los cálculos. Cuando era IVA simplemente se sumaba el porcentaje y cuando era descuento se restaba. Esa era la única diferencia. Ahora, yo necesitaba aplicar esta función a cada elemento del diccionario, entonces usé la función map y aplicaba la función descuento a cada elemento del diccionario y que lo recibía como una tupla. Después, este map me devolvía un iterable que lo convertía en lista, porque también el ejercicio me pedía hacer este cálculo y sumar todos los resultados. Entonces los convertía en lista y en la lista yo tenía el resultado de aplicarle este descuento a este precio y así sucesivamente. Y eso usé la función sum de listas para sumar toda la lista y ahí me devolví el total. Entonces todo este código se terminaba resumiendo en todo esto con la función lambda. Se los comparto si lo quieren ver, pero obviamente si lo hicieron así no está para nada mal, sino esta es otra opción. Ahora vamos a ver el coloquio. Ya volvieron todos, me imagino, ¿no? Son 52. Sí. Acá en el coloquio está en la parte de evaluaciones. ¿No? Está en la parte de evaluaciones, pero primero les quiero comentar. En un archivo cola van a poner acá su nombre y apellido, así es más fácil para mí descargar los archivos. Van a poner su nombre y apellido. Acá van a resolver el ejercicio y por último lo van a ir a descargar con esta extensión IPINB. Lo descarguen en su computadora y después vienen acá y lo suben. Vamos acá. Acá está el ejercicio. Acá está el enunciado y acá van a subir el archivo del archivo Colab que genere, ¿ok? Guardar cambios y bueno, me avisan, así yo veo si se guardó. Este es el enunciado, ahora lo pongo visible. Si quieren empezar y si no, ahora lo explico de todas formas. ¿Dónde está? No, ¿qué hice? Ahora sí. Bien, ahora va a estar visible. Si quieren ir empezando y si no, ahora lo explico. El ejercicio les pide generar aleatoriamente 1000 números entre 0 y 100 en una lista.
y solicitar al usuario un dígito, informar la cantidad de ocurrencias del dígito en la lista, utilizando para ello una función que calcule la frecuencia. Le dan como ayuda la función que genera un número aleatorio. Esta función es de la librería random, entonces tienen que importar la librería y ahí pueden usar la función. Esta función recibe un valor inicial y un valor final, que es lo que le están dando acá arriba, pero esta función te devuelve un número. Ustedes necesitan 1000 números, entonces ahí estamos viendo que tenemos un proceso repetitivo. Pues otra cosa que tienen que hacer es una función para calcular la frecuencia. El usuario le va a dar un dígito. Suponete que el usuario ingrese el número 5. Ustedes tienen que ver cuántas veces el número 5 aparece en la lista que ustedes generaron anteriormente. Suponiendo que un elemento de la lista, no sé, sea es del 1 al 100, ¿no? Bueno, sea el 25, tienen que preguntar si este dígito que ingresó el usuario es igual a 5 y es igual a 2. Si es igual a 5 lo van a contar, y si no, no. ¿Sí? No se olviden de contar, como se olvidaron con los primos. ¿Saben cómo sacar el dígito o no? Lo explico. Sí, por favor, explique. Bien, ustedes van a tener un número, que es un número de la lista, entonces ahí tienen que ir recorriendo la lista. Para ver un dígito tienen que hacer división, 10, esto me va a dar 2, 2 por 10 es 20, al 25 le sobran 5. Entonces con el resto yo obtuve un dígito, el resto de la división con 10. Ahora ese dígito yo lo tengo que comparar con el que ingresó el usuario. Bien, ahora acá me sigue sobrando un dígito del número que yo tenía, y eso lo tengo que volver a dividir por 10. Esto me da 0, me va a sobrar 2, y a ese 2 lo tengo que comparar. Entonces, para cada número de la lista tienen que hacer eso repetitivo también. Y ya no les puedo dar más datos. ¿Se entendió eso? Ya está habilitado esto, así que si quieren ver el enunciado en la plataforma, una vez que lo terminen lo suben. Les doy hasta las 11:30, porque por ahí 20 minutos es poquito, y me van avisando cualquier cosa. Luego estoy acá en el Zoom. Edgardo, si quieres cortar la grabación, porque ya no vamos a